Televisa presenta Siempre en domingo. Llegando a Latinoamérica a través de ustedes, Raúl Velasco. 26 de noviembre de 2006. Acapulco. En una residencia silenciosa, lejos de los foros de televisión y de las cámaras que durante décadas obedecieron cada uno de sus gestos, Raúl Velasco muere a los 73 años. No hay público, no hay aplausos. No hay escenario. Solo un cuerpo cansado que ya no controla nada. Afuera, los noticieros preparan homenajes. Adentro, se cierra una vida marcada por el poder absoluto. Pero lo verdaderamente inquietante no ocurre ese día, sino todo lo que empieza a emerger después. Durante casi 30 años, su voz decidió quién existía y quién no en la industria del espectáculo mexicano. Siempre en domingo, no fue solo un programa. Fue una frontera. Entrar significaba fama. Quedarse fuera era desaparecer. Artistas consagrados lo sabían. Jóvenes promesas también. Y muchos aprendieron demasiado pronto que el talento no bastaba. Había que agradar. Había que someterse. Había que callar. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones incómodas. Historias que no se contaban frente a cámaras. Acusaciones nunca llevadas a juicio. Testimonios fragmentados que hablaban de humillaciones públicas, de vetos silenciosos, de carreras destruidas en cuestión de minutos. Se habló de un catálogo secreto de favores exigidos, de puertas que solo se abrían a cambio de algo más que una canción. Y mientras el país celebraba cada domingo frente al televisor, el miedo se convertía en moneda de cambio detrás del escenario. Cuando el programa fue cancelado en 1998, el imperio se desmoronó. Sin previo aviso, el hombre que había vetado a medio espectáculo mexicano fue de pronto prescindible. Demandas millonarias, llamadas que dejaron de contestarse. Un cuerpo enfermo marcado por la hepatitis sí que comenzó a pagar un precio físico por décadas de excesos y tensiones. El poder que había ejercido sin límites ya no podía salvarlo. Hoy, casi 2 décadas después de su muerte, las preguntas siguen abiertas. ¿Cuántas carreras fueron moldeadas por el miedo? ¿Cuántas decisiones se tomaron bajo presión? ¿Cuánto sabía realmente el sistema que lo protegió durante años? ¿Y por qué, cuando cayó, nadie salió a defenderlo? Esta es la historia detrás del telón de cómo el hombre más poderoso de la televisión mexicana construyó su reino sobre el control absoluto y terminó pagando un precio aterrador. Pero para entender cómo llegó tan alto, primero hay que volver al principio, cuando Raúl Velasco aún creía que el poder podía hacerlo intocable. Todo comienza lejos de las luces. Celaya, Guanajuato, 24 de abril de 1933. No hay cámaras, no hay alfombras rojas, no hay aplausos. Hay polvo, rutina. Un México que todavía cree que la vida se decide por el origen. Y en ese mundo, Raúl Velasco aprende una lección antes de aprender a sonreír frente a un micrófono. El que nace sin poder tiene 2: obedecer o descubrir cómo se fabrica la obediencia. Su infancia está atravesada por esa sensación de límite. El tipo de límite que no se discute, solo se respira. Se habla de trabajo temprano, de la tienda familiar, de oficios que parecen pequeños pero que te enseñan algo brutal. Que el dinero no es solo dinero, es permiso, es puerta, es salvación. Guarda este detalle, porque aquí está la semilla de todo. No era un niño soñando con ser famoso. Era un joven aprendiendo a no volver a sentirse invisible. A los 20 años, alrededor de 1953, la historia se mueve a la Ciudad de México. Y si tú crees que llegar a la capital es el inicio de una aventura romántica, detente un segundo. La capital no recibe, la capital exige. Velasco entra en un mundo que no perdona la ingenuidad. Trabaja como contador en el Banco Nacional de México. Un empleo correcto, limpio, predecible. Pero él no se queda ahí. Porque el banco te enseña a contar dinero, sí, pero también te enseña a contar personas, a clasificar, a medir, a evaluar riesgos. Y eso, en un futuro se convertiría en su arma más peligrosa. Después viene el otro aprendizaje, el que no aparece en los currículums.
El periodismo, las revistas, el entretenimiento, novelas de la radio, cine. Universal, cine, novelas. Él observa desde cerca cómo se construye una estrella, pero sobre todo, cómo se construye una mentira útil. La industria no vende talento, vende narrativa. Vende obediencia disfrazada de oportunidad. Y Raúl Velasco entiende algo que la mayoría tarda décadas en descubrir. El público cree que el éxito ocurre en el escenario, pero el éxito se firma antes en oficinas donde nadie aplaude. Y entonces aparece el verdadero poder. Emilio Azcárraga Milmo, el tigre. No como personaje simpático, sino como sistema. Porque Televisa en esos años no era solo una empresa de televisión, era la fábrica de lo que México veía, cantaba, admiraba, imitaba. Y en 1969 llega el movimiento que lo cambia todo. Nace siempre en domingo. No como programa, sino como aduana. Un filtro, una frontera. Entrar significaba existir. No entrar significaba desaparecer. Recuerda esto porque es clave. Velasco no se convierte en un conductor famoso por carisma. Se convierte en el guardián de un ritual nacional. Domingo tras domingo, millones lo ven y sin darse cuenta aceptan su autoridad. Como si fuera natural, él presenta a unos y ignora a otros. Decide quién vuelve y quién no vuelve jamás. Y lo más inquietante es que todo ocurre sonriendo. Esa es la sofisticación del control. No necesita gritar si la cámara está de su lado. Con el tiempo, construye también una imagen doméstica. Una fachada que funciona como coartada. Familia, disciplina, normalidad. Un hombre serio, un hombre que sabe. Un hombre que protege el gusto del público. Pero detrás de esa fachada empieza a crecer otra. Una obsesión. La necesidad de imponer jerarquía. De etiquetar a la gente como digna o corriente. De convertir el escenario en tribunal. Porque cuando alguien se acostumbra a decidir destinos, el poder deja de ser herramienta y se vuelve identidad. Y cuando el poder se vuelve identidad, cualquier duda se siente como amenaza. Aquí es donde el camino se oscurece sin que el público lo note. Porque el verdadero secreto de Velasco no es que presentara canciones. Es que enseñó a toda una industria una regla silenciosa. No basta con cantar bien. No basta con llenar palenques. Hay que caerle bien al hombre que sostiene la puerta. Hay que aceptar sus reglas, su humor, sus humillaciones. Hay que aprender a sonreír mientras te miden, mientras te prueban, mientras te reducen. Y si ahora te preguntas cuándo dejó de ser un programa y se volvió un sistema de sumisión, la respuesta no tiene una fecha exacta. Porque las jaulas no aparecen de golpe. Se construyen barrote por barrote. Una invitación que parece favor, un comentario que parece broma. Un veto que nadie explica. Una carrera que se apaga sin ruido. Y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Pero antes de llegar a las víctimas visibles, necesitas entender lo que se decía en voz baja, lo que se insinuaba detrás de camerinos. Lo que muchos juraron que existía aunque nadie se atreviera a afirmarlo con su nombre. Porque ahí, justo ahí, comienza la parte que siempre quiso mantenerse enterrada. Hay una verdad incómoda sobre los imperios. No se sostienen solo con talento, ni con trabajo, ni con carisma. Se sostienen con miedo. Y el miedo, cuando se vuelve costumbre, deja de verse. En los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las antesalas donde los representantes apretaban carpetas y las cantantes jóvenes apretaban la garganta para no temblar. Había una frase que no se decía en voz alta, pero que todos entendían. Si Raúl Velasco no te quiere, no existes. Y aquí es donde tienes que detenerte un segundo, porque la palabra clave no es programa, es sistema. Siempre en domingo era una aduana emocional, una frontera donde el talento no era el único pasaporte. El pasaporte real era la docilidad, la capacidad de sonreír cuando te reducían, de agradecer cuando te humillaban, de reír cuando te clavaban una etiqueta que se quedaba pegada como una marca. Esto no es una exageración poética.
Está en los episodios que quedaron grabados, en los testimonios que se repiten con diferentes voces, en la lista de carreras que se apagaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y entonces empiezan las versiones, las historias que no aparecen en los homenajes, las que se cuentan en voz baja porque todavía duelen o todavía dan miedo. Se habló durante años de un supuesto catálogo, una red de favores, una maquinaria que convertía a ciertas mujeres jóvenes en mercancía de alto nivel para ejecutivos, patrocinadores y hombres con poder. Televisa lo negó, muchos lo negaron. Y justamente por eso el tema se volvió un fantasma. Porque cuando algo se niega con tanta fuerza, no desaparece. Se hunde, se pudre abajo. Y en esa podredumbre, el nombre de Velasco aparece una y otra vez como el guardián de la puerta. No siempre como autor directo, a veces como testigo, a veces como parte del mecanismo. Pero siempre como alguien que sabía exactamente qué significaba entrar y qué significaba quedarse fuera. Guarda esta idea porque es el núcleo de todo. Entregarse no siempre fue sexo. A veces fue dignidad. A veces fue aceptar que te midieran como si fueras un producto. A veces fue permitir que te hablaran del cuerpo en televisión nacional como si tu cintura o tu peso fueran el verdadero talento. A veces fue aguantar una broma que te hacía chiquita frente a millones. Porque el castigo no era una pelea. El castigo era el silencio. El castigo era no volver. Hay ejemplos que en el papel parecen anécdotas y en realidad son instrucciones para todo. Una Isabel Ascurán de Pandora le quedó grabada la presión sobre el peso, la amenaza velada de que el cuerpo era condición para existir. En pantalla, otras figuras recuerdan comentarios sobre piernas, curvas, belleza, como si el escenario fuera una balanza y Velasco fuera el juez que decide quién pesa demasiado para ser vista. No importa si el tono era broma. En un sistema así, la broma es un látigo suave, y el látigo suave es el más efectivo porque no deja marcas visibles. Y luego está el caso que funciona como espejo de la hipocresía del poder. Gloria Trevi y Sergio Andrade, cuando todavía eran un fenómeno que provocaba incomodidad incluso dentro de la industria, hubo un momento en que Velasco los rechaza y lanza una frase que suena brutal, casi como una alerta moral. Los llama adolescentes prostituidas, como si de pronto viera algo que nadie quería nombrar. Pero el sistema no tiene moral fija, tiene conveniencia. Cuando Trevi se vuelve rentable, cuando el público grita su nombre, cuando el escándalo se convierte en rating, la puerta se abre. Lo que antes era indignación se vuelve invitación. Y ahí entiendes la lógica real. No era proteger a nadie, era proteger el mecanismo. Ahora imagina lo que eso provoca en una chica de 16, 17, 18 años, parada en un pasillo con luz blanca, esperando que la llamen su representante, diciéndole que sonría, que no se equivoque, que no contradiga, porque un gesto mal leído podía costarle todo. Ese es el tipo de presión que no se ve en pantalla. El tipo de presión que convierte cada domingo en una ruleta rusa emocional. Y esa ruleta durante décadas tuvo un mismo croupier. Pero lo más perverso de un sistema así no es lo que se confirma, es lo que nunca se confirma, porque nadie se atreve a afirmarlo con su nombre. Son los rumores que sobreviven porque suenan demasiado parecidos en bocas distintas. Son las miradas que se bajan cuando alguien menciona camerinos privados, invitaciones especiales, reuniones fuera del horario, padrinazgos que no se explican con una canción. Y es ahí donde aparece el verdadero retrato, el del hombre que convirtió la oportunidad en la fama en obediencia, la televisión en un altar donde había que sacrificarse de alguna manera para ser aceptado. Hay escenas que con el tiempo se convierten en leyenda. Y hay escenas que se convierten en amenaza. Porque una cosa es ver televisión por entretenimiento y otra muy distinta es entender que detrás de la sonrisa del conductor hay un hombre entrenando al país entero para obedecer. En los años 70 y 80, la televisión mexicana tenía un altar. Y en ese altar, Raúl Velasco no solo presentaba artistas, los juzgaba. 17 de enero de 1982. Domingo por la tarde. Millones de personas frente a la pantalla. Entra un cantante joven llamado Fernando Villares, el Zorro. Llega con esa mezcla de ilusión y nervios que se ve en los ojos de quien está a punto de jugarse la vida en 5 minutos.
Lo acompaña un respaldo importante, Amparo Rubín. Alguien con nombre y peso. En cualquier otro escenario, eso bastaría para sentirse protegido. Pero aquí no. Aquí el jurado es uno solo y no está sentado en una mesa. Está de pie frente a una cámara. Velasco no espera a que la canción haga su trabajo. No deja que el público decida. No disimula. Suelta la frase como quien baja una palanca. Dice que no lo siente auténtico, que lo ve complicado, que no le ve futuro. No es una crítica artística, es una sentencia. No existes transmitido en vivo. Imagínalo. No es solo la humillación del momento, es la certeza de que a partir de ese segundo, el teléfono dejará de sonar, los productores se harán los distraídos, las disqueras cambiarán de tema. Y aunque después lleguen disculpas, presiones internas, una rectificación forzada, el daño ya está hecho. Porque el público olvida rápido. Pero la industria no. La industria memoriza los vetos. Y aquí hay algo que debes entender. Ese episodio no fue un accidente. Fue un mensaje. Fue Velasco enseñándole a todos los demás artistas lo que pasa cuando no encajas, cuando no te sometes, cuando no logras agradar al dueño de la puerta. Una ejecución simbólica, un sacrificio necesario para que el resto aprenda disciplina, avanza unos años. 1990. México cambia de piel. Hay nuevas caras, nuevos ritmos, nuevas niñas convertidas en ídolos. Thalía aparece como solista con el tipo de brillo que debería ser. Intocable. Pero la intocabilidad no existe cuando la cámara pertenece a otro. Velasco la mira y lanza una etiqueta que parece broma, que parece comentario suelto, pero que queda clavada como un alfiler. Corrientota. Una palabra, una sola palabra que lo contiene. Clase, desprecio, jerarquía. Como si dijera te permito estar aquí, pero recuerda quién decide si eres digna. Y Thalía sonríe, porque en esa televisión sonreír era sobrevivir. Y si crees que este tipo de violencia solo existía contra mujeres jóvenes, mira lo que pasó con un hombre que después sería rey. Joan Sebastián. Hubo un tiempo en que todavía era solo un compositor con hambre, un muchacho con canciones sin el respeto que más tarde le daría el país. Velasco lo rechaza, lo minimiza, le niega el minuto que era oxígeno. Y años después, cuando Joan ya no necesita permiso para llenar palenques, lo enfrenta, le recuerda el desprecio en la cara frente a cámaras, obligándolo a pedir disculpas. Ese momento es más grande de lo que parece. Es la prueba de que el poder de Velasco no era natural, era prestado. Y cuando el prestamista ya no te necesita, el miedo cambia de bando. Pero lo más perverso de siempre en Domingo no eran las humillaciones famosas. Era la lista invisible, los que no podían hablar, los que eran castigados sin que hubiera un clip viral para demostrarlo. Coque Muñiz interrumpido, señalado por un supuesto playback, como si el escenario fuera una sala de interrogatorio. Cepillín vetado, empujado fuera del sistema por una pelea que no se discute en público. Lupe Esparza comparado de forma degradante. Lucha Villa presionada por el cuerpo, como si el peso fuera pecado. Cada uno una advertencia para los demás. Y fíjate en el patrón. No era un arrebato ocasional, era método. Porque humillar en vivo tiene una ventaja. No solo destruyes a uno, dominas a 100. El artista que mira desde su casa aprende a callar. El representante aprende a negociar con la cabeza baja. La joven cantante aprende que la belleza se mide con una frase cruel. El público aprende a reír con como si fuera normal. Y así se construye una cultura donde la violencia se disfraza de entretenimiento. En este punto, ya no hablamos de rumores. Hablamos de hechos transmitidos, de fechas, de frases registradas, de carreras que se doblaron o se rompieron bajo el peso de una sola voz. Y cuando una voz puede quebrar destinos en vivo, lo siguiente es inevitable. La industria empieza a preguntarse algo en silencio. ¿Qué pasa el día que esa voz ya no esté protegida por el sistema? ¿Qué pasa cuando el dueño de la puerta se queda afuera? Porque ese día llegó. Y no llegó con escándalo. Llegó con una muerte,
una herencia, un cambio de trono y un rey que de pronto se volvió prescindible. El poder no se cae de golpe, se agrieta. Y cuando empieza a agrietarse, el que lo sostuvo durante décadas suele ser el último en notarlo. A mediados de los años 90, el país ya no era el mismo que había aprendido a obedecer cada domingo. La televisión seguía encendida, pero el ritual comenzaba a perder magia. Nuevas generaciones miraban a Raúl Velasco como una figura rígida anclada a un tiempo que ya no les pertenecía. Y eso, para alguien que había vivido del control absoluto, era una amenaza silenciosa. 1994, México entra en una década crisis económica, asesinatos políticos, desconfianza generalizada. El público empieza a cambiar, la música también. El pop juvenil ya no pide permiso. El rock en español deja de esconderse. Los artistas jóvenes ya no ven a Siempre en Domingo como la única puerta. Y por primera vez en más de 20 años, Velasco ya no es indispensable. Guarda este momento, porque aquí empieza la caída real. En 1997, el cuerpo hace lo que el sistema ya había empezado. Falla la hepatitis C, una enfermedad silenciosa acumulada durante años, comienza a pasar factura. El hombre que había resistido presiones, escándalos y rumores ahora tiene que negociar con su propio cuerpo. Hospitales, tratamientos, cansancio crónico y sobre todo, una sensación nueva y vulnerabilidad. El poder no sirve cuando no puedes levantarte de la cama. Mientras tanto, dentro de Televisa, algo cambia. Sin ceremonia, las decisiones ya no pasan solo por él. El programa empieza a sentirse viejo. Los ejecutivos hablan de renovación, de formatos nuevos, de rostros frescos. Y entonces ocurre lo impensable. En abril de 1998, Siempre en Domingo se cancela. No hay despedida épica, no hay homenaje a la altura del imperio. Solo un comunicado. El ritual nacional se apaga como se apagan las luces de un estudio cuando termina la grabación. Frío, definitivo. Imagina lo que eso significa para alguien cuya identidad estaba fundida con el escenario. No era solo perder un trabajo, era perder el trono. El hombre que había decidido destinos ahora es prescindible. Las llamadas se espacian. Los artistas que antes bajaban la cabeza ahora evitan la mirada. El sistema que lo protegió durante décadas ya no lo necesita. Y los sistemas no tienen memoria agradecida. Empiezan entonces las preguntas incómodas. Demandas laborales, conflictos legales, versiones cruzadas sobre contratos, regalías, decisiones internas. Nada explota en un gran escándalo. Pero todo gotea un desgaste constante, un recordatorio permanente de que el poder, cuando no se renueva, se convierte en lastre. Velasco, el gran juez de la industria, ahora tiene que defenderse en silencio. Y aquí viene la parte más cruel. Cuando el control se pierde, la historia empieza a reescribirse. Los mismos medios que durante años lo presentaron como autoridad indiscutible, ahora hablan de excesos, de métodos cuestionables, de un estilo autoritario que ya no va con los tiempos. Lo que antes era firmeza se convierte en abuso. Lo que antes era criterio se llama capricho. Y él ya no tiene micrófono para responder. Su salud empeora. La cirrosis avanza. El cuerpo se vuelve más pequeño, más frágil, casi irreconocible frente a la imagen del conductor erguido que dominaba el foro. Hay ingresos hospitalarios, hay silencios prolongados. Hay una vida privada que se encoge. Lejos de cámaras, lejos de aplausos. El hombre que había construido su poder mirando a todos desde arriba, ahora tiene que aceptar que nadie mira hacia abajo. El 26 de noviembre de 2006, en Acapulco, Raúl Velasco muere. Tenía 73 años. Los noticieros hablan de su legado, de su importancia histórica, de su papel en la televisión mexicana. Pero hay algo que no se dice en Voz muere solo, sin el imperio que lo sostuvo, sin el programa que fue su escudo, sin la multitud que durante décadas dependió de su aprobación. El final no es escandaloso, es discreto. Y eso, para alguien como él, es el castigo más duro. Porque el precio aterrador no fue solo la enfermedad, fue el silencio.
El mismo silencio que él había usado tantas veces como arma, ahora lo rodea por completo. Nadie lo veta oficialmente. Simplemente dejan de llamarlo. Y así se cierra el ciclo. El hombre que convirtió la oportunidad en deuda termina pagando con lo único que nunca supo manejar. La pérdida total del control. Pero aún falta algo. Porque cuando un poder así cae, no lo hace solo. Arrastra historias, víctimas, consecuencias que no desaparecen con un funeral. Pero aún falta algo. Porque cuando un poder así cae, no lo hace solo. Arrastra historias, víctimas, consecuencias que no desaparecen con un funeral. Cuando un hombre cae, no cae solo. El poder deja escombros. Y esos escombros suelen caer sobre los más cercanos. En el caso de Raúl Velasco, la caída no fue un espectáculo público. Fue algo más perverso. Fue lenta, silenciosa y doméstica. Porque mientras el país discutía si había sido duro, autoritario o simplemente un hombre de su tiempo, dentro de su propia casa empezaban a aparecer grietas que nunca se mostraron en cámara. Durante décadas, Velasco había sido sinónimo de control. En el trabajo, en el foro, en la industria. Pero el control no es una habilidad que se apaga al llegar a casa. Es una forma de estar en el mundo. Y quienes convivieron con él aprendieron pronto que el mismo hombre que decidía carreras también decidía silencios. Que se decía, que no se decía, que se mostraba, que se enterraba. Su familia vivió siempre bajo esa lógica. No como víctimas visibles, sino como parte de una estructura que exigía lealtad absoluta. El apellido Velasco era un escudo, pero también una jaula. Porque cuando el poder se basa en el miedo, incluso los cercanos aprenden a no preguntar demasiado, a no incomodar, a no abrir puertas que podrían no volver a cerrarse. Y entonces llega el golpe más hincó la enfermedad. La hepatitis C no solo debilita el cuerpo, debilita la figura. El hombre que había construido su identidad sobre la firmeza empieza a depender de médicos, tratamientos, citas, medicamentos. Y con esa dependencia llega algo que nunca había tolerado. La pérdida de autoridad. Es ahí donde el sistema se invierte. El que daba órdenes ahora recibe indicaciones. El que imponía ritmos ahora tiene que detenerse. El que hablaba sin réplica ahora escucha diagnósticos. Y esa transformación no siempre genera humildad. A veces genera resentimiento, silencio, distancia. Porque aceptar la fragilidad implica reconocer que el poder no era eterno. A su alrededor, el mundo seguía girando. Nuevos productores, nuevos formatos, nuevas figuras que ya no lo veían como referencia, sino como pasado. En privado, el Velasco íntimo ya no era el padrino. Era un hombre enfermo, cansado, aislado de la maquinaria que le había dado sentido durante casi 30 años. Y ese aislamiento no solo fue profesional, fue emocional. Las relaciones se reducen, los círculos se cierran, los amigos del poder desaparecen con la misma rapidez con la que antes buscaban cercanía. Porque el poder atrae, pero no acompaña. Y cuando deja de ser útil, se convierte en un recuerdo incómodo. Velasco empieza a experimentar lo que tantos otros vivieron por él. El silencio administrativo, la llamada que no llega, la invitación que no se repite. Y aquí aparece una ironía difícil de ignorar. El hombre acusado de vetar carreras empieza a sentirse vetado por la historia. No oficialmente, no con un comunicado, sino con algo mucho más: la irrelevancia progresiva. Ya no es necesario confrontarlo, basta con no mencionarlo, basta con seguir sin él. Su familia queda entonces en una posición ambigua. Defender el legado, proteger el nombre, negar los excesos, minimizar los rumores. Porque aceptar ciertas cosas sería aceptar que el éxito se construyó sobre prácticas que hoy ya no se toleran. Y nadie quiere cargar con ese peso públicamente. El silencio vuelve a funcionar como escudo. El mismo recurso que él utilizó tantas veces. Pero el daño no se borra con homenajes póstumos ni con frases amables. Las historias siguen circulando, los testimonios aparecen fragmentados. Un artista recuerda una humillación, otro menciona un veto inexplicable,
Alguien más habla de presiones, de miedo, de domingos, que eran pruebas de supervivencia emocional. Nada se junta del todo, pero todo apunta en la misma dirección. Y entonces queda la pregunta más incómoda. ¿Quién paga realmente el precio cuando un sistema así se derrumba? No solo el hombre que lo dirigía, también quienes crecieron a su sombra, quienes heredaron un apellido cargado de admiración y rechazo al mismo tiempo, quienes tuvieron que convivir con una figura que fuera del foro ya no sabía quién era. Sin poder, Raúl Velasco murió en 2006, pero el eco de su forma de ejercer el control no murió con él. Sigue presente. Cada vez que alguien recuerda cómo funcionaba la televisión de esos años, cada vez que se habla de padrinos, cada vez que una carrera se cuestiona, no por talento, sino por obediencia. Ese es el verdadero legado invisible. No un programa, no una época. Un método. Y lo más inquietante es que ese método no desapareció. Solo cambió de rostro. Porque los sistemas aprenden a adaptarse. Y mientras no se nombren del todo, mientras se sigan contando a medias, seguirán reproduciéndose. Hay un momento en la vida de todo hombre poderoso en el que el espejo deja de mentirle. No ocurre frente a las cámaras. Ocurre en silencio, en una habitación cerrada, cuando ya no hay aplausos que tapen el eco de las preguntas. Para Raúl Velasco, ese momento no llegó con un escándalo público ni con una confesión tardía. Llegó cuando ya no tenía a quien imponerle nada. Después de la cancelación de Siempre en Domingo, en 1998, Velasco entró en una etapa que nunca había aprendido a la irrelevancia progresiva. Durante casi 3 décadas había sido el centro gravitacional del espectáculo mexicano. Todo giraba alrededor de su aprobación. Pero ahora el sistema seguía funcionando sin él. Y eso, para alguien que confundió el poder con identidad, es una forma lenta de desintegración. La enfermedad avanzaba. La hepatitis C y la cirrosis no solo desgastaban el cuerpo, también erosionaban el carácter. El hombre que había sido temido empezó a depender. Médicos, cuidados, ritmos ajenos. Y con esa dependencia llegó algo que jamás toleró en otros: la fragilidad. Ya no podía sostener el tono de autoridad. Ya no podía imponer silencios. Ya no podía decidir destinos. Solo podía recordar. Y los recuerdos, cuando se está solo, no siempre son amables. Porque el poder no desaparece sin dejar cuentas pendientes. Los testimonios que durante años se habían dicho en voz baja comenzaron a circular con menos miedo. No como denuncias formales, no como juicios, sino como relatos sueltos. Historias repetidas por artistas que ya no tenían nada que perder. Comentarios sobre humillaciones, sobre vetos inexplicables, sobre domingos que parecían oportunidades y terminaron siendo castigos. Velasco no respondió. No dio entrevistas aclaratorias. No escribió memorias para justificar su versión. Eligió el mismo recurso que había exigido a otros durante años. El silencio. Pero esta vez el silencio no protegía, aislaba. En privado, quienes lo rodeaban notaban un cambio. El padrino ya no daba órdenes. Recordaba. Hablaba del pasado como quien intenta convencerse de que todo tuvo sentido, que fue necesario, que así funcionaban las cosas, que era otra época. Pero el tiempo no absuelve, solo pone distancia. Y aquí aparece la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Fue consciente del daño? ¿Entendió alguna vez que su poder no era neutro? ¿Que una frase dicha en vivo podía marcar una vida entera? No hay respuesta clara, porque los hombres que viven del control rara vez se permiten la autocrítica. Reconocer el abuso sería reconocer que el imperio se levantó sobre algo más que talento. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006 en Acapulco. Tenía 73 años. Los obituarios hablaron de su legado, de su importancia histórica, de su papel en la construcción del espectáculo moderno en México. Se dijeron verdades a medias, se omitieron otras, como suele ocurrir cuando el muerto fue demasiado grande para ser cuestionado del todo. No hubo juicio simbólico, no hubo ajuste de cuentas. Solo una despedida institucional correcta, pulcra, incómodamente incompleta. Pero el verdadero juicio no lo dio la prensa,
lo dio el tiempo. Porque hoy, cuando se habla de los excesos de la televisión, de los abusos de poder, de los padrinazgos tóxicos, su nombre aparece como referencia inevitable. No como monstruo único, sino como símbolo de un sistema que normalizó la humillación como entretenimiento y la obediencia como moneda de cambio. Ese es el precio aterrador del que nadie habla. No el que pagaron las estrellas que se quebraron, no el que pagó él con su cuerpo enfermo, sino el precio colectivo. Una industria que tardó décadas en empezar a mirarse al espejo. Y ahora, cuando las cámaras ya no lo enfocan y el miedo ya no funciona como lenguaje, queda una pregunta. No para absolverlo, no para condenarlo, sino para entendernos. ¿Cuántos Raúl Velasco fueron necesarios para que este sistema existiera? ¿Y cuántos siguen operando con otros nombres, en otros escenarios, aprendiendo la misma lección? Porque el poder cambia de rostro, pero rara vez cambia de método. El problema con los hombres que concentran demasiado poder es que rara vez entienden cuando su historia terminó. Siguen viviendo dentro de una versión de sí mismos que ya no existe. Para Raúl Velasco, el final no llegó con una confesión, ni con una disculpa pública, ni con un juicio que pusiera las cosas en su lugar. Llegó de una forma mucho más cruel. Llegó como llegan los silencios que no se pueden controlar. Después de su muerte en noviembre de 2006, México hizo lo que suele hacer con sus figuras incómodas. Simplificó. Los noticieros hablaron del pionero, del hombre que impulsó carreras. Dio rostro de una época. Los homenajes evitaron las zonas oscuras. Las repeticiones omitieron los momentos incómodos. El país decidió recordar al conductor, no al sistema que construyó. Y esa elección no fue inocente. Porque cuando un sistema no se nombra, se oye. Siempre en domingo es un recuerdo nostálgico para muchos. Un programa que reunía a la familia, que marcaba el ritmo de los domingos, que definió generaciones musicales. Pero detrás de esa nostalgia hay una verdad que incomoda. Ese escenario también fue un tribunal. Un lugar donde el miedo se normalizó. Donde la humillación se disfrazó de criterio. Donde el silencio fue moneda de cambio. Y eso no desaparece porque el conductor haya muerto. El legado real de Raúl Velasco no está en los archivos de Televisa ni en los premios que recibió. Está en la manera en que la industria aprendió a funcionar. En la idea de que alguien puede decidir quién vale y quién no. En la aceptación tácita de que así son las cosas. En la cultura del padrinazgo, del favor, de la obediencia disfrazada de oportunidad. Ese es el daño que no se ve, pero que sigue operando. Con el paso del tiempo, algunas voces han empezado a romper el silencio. Artistas que ya no tienen miedo. Testimonios que se parecen demasiado entre sí como para ser casualidad. Recuerdos de domingos que dejaron cicatrices. No para destruir una figura histórica, sino para entenderla completa. Porque una historia contada a medias no es memoria, es propaganda. Y aquí es donde el juicio final no es legal, sino humano. Nadie puede devolver las carreras truncadas. Nadie puede borrar la ansiedad de quienes crecieron creyendo que una frase podía arruinarlos. Nadie puede medir el costo emocional de haber vivido años sometidos a la aprobación de un solo hombre. Pero sí se puede aprender que el poder sin límites siempre termina cobrando facturas. A veces al que lo ejerce. A veces a quienes lo rodean. Casi siempre a ambos. Raúl Velasco murió sin enfrentar públicamente las sombras de su legado. Pero eso no significa que esas sombras no existan. Siguen ahí, flotando. Cada vez que se habla de abuso de poder en el espectáculo, cada vez que una joven promesa se pregunta cuánto debe ceder para avanzar. Cada vez que alguien decide callar para no perder una oportunidad, ese es el eco más persistente. Tal vez, el mayor castigo no fue la enfermedad ni el olvido progresivo. Tal vez, fue convertirse en símbolo de algo que hoy ya no se quiere repetir. Porque el mundo cambió, las audiencias cambiaron y aunque los sistemas se resistan, cada vez es más difícil sostener el miedo como modelo de negocio. Esta, no es una historia para cancelar el pasado. Es una historia para mirarlo de frente. Para entender cómo se construyen los ídolos y qué precio se paga cuando nadie se atreve a cuestionarlos.
Porque sólo así se rompe el ciclo. Sólo así el poder deja de ser intocable. Raúl Velasco creyó que el control lo haría eterno. La historia demostró lo contrario, el poder pasó, el sistema quedó expuesto. Y lo único que permanece es la pregunta que incomoda, la que no se puede vetar, la que ninguna cámara puede apagar. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar hoy para no repetirlo mañana? Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.